Recientemente, la Unión Europea había anunciado que comenzaron los preparativos para enviar una misión de 100 observadores a las elecciones presidenciales de Venezuela. Entre tanto, el CNE revocó este martes la invitación para participar en la observación electoral. Hoy está con nosotros para abordar este y otros temas de interés de cara a las elecciones presidenciales en Venezuela, el consultor político venezolano Osvaldo Ramírez. Osvaldo, un placer saludarte, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana para todos. Feliz mañana. Aunque no estaba en la agenda, es la noticia del día. Quisiera conocer cuál es tu impresión sobre si era previsible el hecho de que se revocara esta invitación y cuáles serían las posibles implicaciones en este proceso en el que se habla de unas elecciones que deben contar con esta observación internacional para de alguna manera garantizar transparencia en el proceso. Sí, partimos de que la observación electoral de la Unión Europea estaba contemplada en los acuerdos de Barbados. Hay un detalle, recordemos que los acuerdos de Barbados fueron firmados entre el gobierno de Nicolás Maduro, la plataforma unitaria, y dentro de ese gran marco referencial que efectivamente se ha estado en una línea muy delgada sobre cumplimientos o no, porque la realidad termina siendo que para algunos Barbados prácticamente no se llevó a cabo, no se lograron implementar las cosas como se habían acordado, mientras otros dicen, miren, se han dado ciertas concesiones. La realidad es, la primera, que justamente esa misión de observación electoral de forma unilateral por parte del Consejo Nacional Electoral, alegando que las razones detrás de ello son todo el tema sancionatorio de la Unión Europea, jerarcas del oficialismo, te lleva a decir, señores, usted no viene. Sale un comunicado unos minutos después, acá es un tema curioso, en donde el CNE, el Consejo Nacional Electoral, indica que hay una veeduría abierta y que siguen invitando a un conjunto de actores para que puedan ser observadores, veedores de la elección en Venezuela. Incluso ya la Unión Europea ha emitido un comunicado y en ese comunicado le piden al CNE reconsiderar ese boicot a la Unión Europea, que efectivamente, primero, bueno, viola lo que se había acordado en Barbados, pero segundo, que la participación de la Unión Europea, por su amplia experiencia durante muchos años en el tema de la observación, puede brindar o contribuir a brindar esas garantías que el pueblo venezolano está aspirando para poder estar en un proceso que sea catalogado como justo y transparente. Estamos a 2 meses Ahora, en esta cuenta regresiva. Sí, adelante, Osvaldo. sí, sí, no, bueno, sí, ahora justamente viene el tema de las consecuencias. Ujú. Eh, Quizás la gran expectativa es ver hasta dónde un proceso electoral sin garantías de observación independiente, eh, al final del día de la elección, ¿ok? Porque hay dos tipos en la misión de observación hay dos etapas. La etapa previa que debe estar esa gente en terreno e incluso debe participar en cualquier auditoría que haya en el sistema electoral, observa qué está sucediendo en el entorno político. Por ejemplo, pudo haber sido testigo de la situación tan compleja que se vivió en el país entre el 20 de marzo, el 19 de abril, el no permitir la inscripción de candidatos específicos, el retirar tarjetas de partidos políticos una semana antes de la postulación, el no permitir que se inscribiera Corina Lloris y que, bueno, eventualmente hubo una especie de negociación para permitir la inscripción de Edmundo González como un candidato tapa, pero todas esas cosas es parte de la etapa uno. Y para eso, esa observación, esas misiones de observación siempre deben de estar en terreno mucho tiempo antes. Y luego tú tienes el día de la elección, per se, el día D, el día E, eh,
donde observa, obviamente el despliegue es mucho más amplio porque implica poder tener ojos en prácticamente todo el territorio, y luego viene la tercera etapa, que es el postelectoral. Postelectoral, en donde ellos terminan de observar si hay afectaciones, si hay situaciones que pueden derivar en conflicto entre las partes, y emiten su primer informe. Generalmente esos informes son emitidos una breve declaración en el aeropuerto, y posteriormente, ya estando en sus países de origen, terminan indicando el informe final a lo que se refiere. Pero sí puede haber consecuencias, porque la gente puede comenzar a interpretar que se puede estar preparando el terreno para una situación que sea completamente adversa al deseo de la gente de expresar su voluntad. Sí, justamente ayer compartíamos en el noticiero lo que había sido el pronunciamiento de Josep Borrell en representación de la Unión Europea, y decía que estaban analizando la posible participación de esta observación electoral, pero con ciertas condiciones. Ellos hablaban de un acceso total al proceso, a los centros de votación, tener contacto sin trabas con la prensa en Venezuela. ¿Tú crees que toda esta serie de consideraciones que ellos hacían pudo de alguna manera intimidar al oficialismo para no permitir la participación? Recordemos que en la elección pasada, la del 2021, eh, la 2020 también, la misión de observación electoral de la OEA, de la ONU, perdón, de la Unión Europea, porque también está la de la OEA y está la de la ONU, eh, de cierta manera dijeron, bueno, sí, aquí en Venezuela se votó, se pudo acceder a un proceso electoral, pero en la realidad faltan muchas brechas por cerrar. Y en ese informe claramente indicaban las recomendaciones que ellos hacían al país, sin indicar que se había o no vulnerado el derecho del elector, o que había, como en otros países. Ejemplo, el caso Perú, un momento en donde se indicó, los técnicos electorales indicaron, los observadores internacionales indicaron, la elección se vulneró, ¿ok? En este caso no se planteó eso. Hay que hacerse la pregunta si las otras misiones de observación que están invitadas al país, ejemplo, Centro Carter, misión electoral de la ONU, misión electoral de la Unión Africana, entre tantas otras, porque esto es bastante, las invitaciones hasta ahora han sido bastante amplias, el, van a tener las mismas restricciones que en un momento, justo ayer, la Unión Europea decía, yo necesito acceder a esto, ¿ok? Y hay otro elemento. No es lo mismo una misión de observación amplia a un despliegue de observación electoral limitado a lo técnico, a equipos muy pequeños que no tienes la capacidad de despliegue el día de la elección. O sea, simplemente puede entrar bueno, tener unos técnicos en la sala de totalización, observar el proceso, observar cierto monitoreo mediático sobre el comportamiento de los candidatos, pero las escalas en las misiones de observación son completamente distintas. Habrá que hacerse la pregunta si lo que estamos viendo en Venezuela en la ruta al 28 de julio son unas misiones muy pequeñas de acompañamiento electoral, como lo llama el CNE, que para muchos termina siendo turismo electoral. Vamos a ir a ver una elección en un país sin capacidad, obviamente, de poder decir si la elección finalmente fue libre, fue justa, o si, bueno, hubo vulneración a la posibilidad cierta de que los electores les pudiera ser respetado el derecho a elegir. Claro, porque con esto de alguna manera se senta un precedente. Estamos a 2 meses a las elecciones. ¿Qué se espera para las otras misiones de observación internacional si a 2 meses ocurre esto con la Unión Europea, que es una misión tan importante con una experiencia tan dilatada en esta materia? Mira, habrá que ver si se compensa con otro actor importante, que es el Centro Carter, ¿ok? Yo creo que en esto ha habido bastante hermetismo sobre finalmente quién está. A pesar de que hayan venido al país una cantidad importante de actores, no se ha terminado de ratificar quiénes estarán definitivamente en terreno o quiénes ya están en terreno. Que en esto ha habido hermetismo por parte del CNE de informarlo a la prensa, de informarlo al país. En el elector hoy hay un elemento. Este tema no está necesariamente en el radar, no está en el top of mind. Está más en el top of mind la necesidad de cambio, está más en el top of mind ver un crecimiento significativo de lo que implica la disposición de ir a votar, ¿ok?
La disposición de ir a votar actualmente subió cerca de 5 puntos desde la medición anterior a la más reciente que acaba de cerrar hace un par de días. El dato preliminar es 65%. ¿Ok? El, Eso es importante porque vienes de 60, o sea, hubo un crecimiento de 5 puntos porcentuales de gente que te dice quiero votar, estamos hablando pues de 60 a 65, un poco para que no haya errores de que solo 5% del país vaya a ir a votar. Vemos también una expresión de fervor en los recorridos que está viendo, que está haciendo la oposición en los diferentes partes, en todos los diferentes estados, particularmente de María Corina Machado como líder. Vemos también el comienzo de la campaña electoral del oficialismo, ya ha comenzado a hacer su despliegue de la propaganda, de la utilización de sus eslogans, etcétera, recorriendo también país, porque no puedes ocultar o no se puede ocultar que el oficialismo también está en campaña. El, Ahora, el tema, yo creo que la gran interrogante es, faltan prácticamente 2 meses, un poco menos, ya hoy es 29 de mayo. ¿Hasta dónde el elector puede mantener el contagio de que hay esperanza en que se va a hacer la elección, hay motivación para votar, hay confianza en el liderazgo y se interpreta que efectivamente por medio de la elección se puede cambiar el rumbo político del país? Y la gente quiere votar. Yo creo que ese es un elemento a tenerlo en consideración ante las diferentes amenazas que siempre están por allí, diciendo, bueno, puede cambiar abruptamente el panorama electoral. Yo creo hoy que lo más importante para la comunidad internacional, un poco circunscribiéndolo a estos efectos, es entender que todos estos acuerdos y todo este camino que ha sido largo, porque ha sido bastante largo en negociaciones con los Estados Unidos, en negociaciones paralelas, en establecimiento de flexibilización con licencias específicas para el sector petrolero, en liberación de rehenes norteamericanos en suelo venezolano, en la liberación de Alesap. O sea, aquí hay muchas partes de esta gran trama que al final lo que estaban buscando es condiciones para que haya una elección. Cabe hacerse la pregunta, ¿estamos en condiciones perfectas para una elección o simplemente estamos en condiciones mínimas? Porque eso es lo que yo creo que la pregunta estratégica que tiene que hacerse la plataforma unitaria, el candidato Edmundo González, hasta dónde con ese mínimo de condiciones tienes que aprovechar esa pequeña brecha para tratar justamente de ganar una elección. Y aquí quizás entre la etapa más complicada. Estamos entrando en la campaña formal, estamos entrando en la organización de la defensa del voto de todo, ojo, de todos cualquier partido político, o sea, no es un tema exclusivo de la oposición. Sabe bien mucho que la elección depende de una defensa del voto férrea, de una defensa del voto total, y quizás, bueno, justamente es ese contagio, no es suficiente el voluntarismo y el fervor en las calles, tienes que organizarte. Y allí la comunidad internacional quizás tiene que tener el ojo avisor de poder detectar patrones o situaciones que puedan estar torciendo la ruta electoral. ¿Cuáles serían esos patrones? Y sobre todo veo mucha incertidumbre por parte de la gente sobre lo que puede ocurrir de aquí al día de las elecciones. Se ha hablado incluso de que a última hora se pueda inhabilitar al candidato de la plataforma o que se pueda posponer las elecciones. Y dentro de la estrategia comunicacional vemos a Diosdado Cabello hablar sobre que no se va a suspender las elecciones y además alertó sobre supuestos planes de violencia de parte de la oposición. Hablemos de esa estrategia comunicacional de uno y otro sector. Mira, la estrategia comunicacional, un poco considerando, hay dos partes de la estrategia comunicacional. Lo primero es lo formal, la propaganda, el símbolo, el afiche, el spot de 30 segundos, de 20 segundos, la utilización de redes sociales. Vemos, por ejemplo, en el caso del presidente Maduro, cómo ha estado manejando el tema del TikTok, por hablar de una red social específica. Vemos la utilización, ejemplo, del símbolo de la luz en las concentraciones de María Corina Machado, un poco tratando también, sobre todo en concentraciones nocturnas, un poco ayudar a ver la magnitud de la gente que se está congregando en los diferentes pueblos y ciudades en esos recorridos. Eh, es poderoso, primero entender que estamos en una elección
polarizada, primero. Segundo, en la mente del elector solo hay dos personas, solo hay dos candidatos. El cambio representado por Edmundo González María Corina Machado, la continuidad representada por Nicolás Maduro. El resto de los candidatos prácticamente inexistente en la mente del elector. Ojo, la sumatoria en encuestas, la sumatoria de todos los candidatos termina siendo entre 5 y 7 puntos ha pivotado en la mayoría de las encuestas. En comunicación también, si bien primero tenemos lo formal, eh, esa campaña formal es prácticamente un mes antes de la elección, pero ya comienzas a ver todo ese despliegue y vamos a ver despliegues, yo creo que bastante austeros de parte de la oposición, poco más espléndidos por parte del gobierno. Pero luego tienes el tema de la narrativa, lo que se dice en los discursos, lo que se dice en los mítines, en los actos de campaña. Eh, lo que en algún momento se trata de encuadrar el discurso para que la gente comience a pensar sobre algunos temas. Hay un autor que se llama George Lakoff, planteó mucho tiempo un famoso libro que se llama No pienses en el elefante. Un poco es tratando de decirte, oye, no pienses en el elefante, tú automáticamente estás pensando en el En el elefante. elefante, correcto. ¿Ok? Porque la Pero es un mente no poco lee de no. exactamente. Yo comienzo a darte un marco referencial sobre cosas que tú tienes que comenzar a pensar, ¿ok? En algunos momentos puede haber credibilidad. Lo que yo diga, la gente comience a dudar. Ejemplo, yo, oficialismo, comienza a decir cosas y la gente diga, ¿será verdad? ¿Será mentira? Fíjate cómo en el pasado se hablaba, las últimas 2 semanas, 3 semanas, parte de la narrativa del oficialismo es, bueno, Edmundo está enfermo, Edmundo estuvo metido en Ujú. problemas en la guerra en Centroamérica, Edmundo X, Edmundo Y. Ese encuadramiento probablemente le funcione a una parte del electorado oficialista que dice, sí, es verdad, todo lo que me diga mi gobierno, yo lo creo. Pero la realidad, el gran país no lo cree. Es un tema de credibilidad y dice, no te creo, es inverosímil lo que me estás planteando. Por otra parte, vemos el oficialismo pidiendo lealtad. Señores, es hora de lealtad. Yo te he protegido, entre comillas, por 25 años. Es hora de tú protegerme a mí. Es hora de ser leales. Utilizando la imagen de Chávez, tratando de utilizar la técnica de propaganda de la transferencia sobre los atributos de Chávez hacia Maduro, etcétera. Esto es una parte de la campaña. Del otro lado, lo que estamos viendo es una campaña de cambio, una campaña de esperanza, una campaña de luz, una campaña que curiosamente el ciudadano comienza a ver y a decir, necesito cambiar de rumbo, necesito un nuevo liderazgo, ya lo tiene, justamente derivado de las primarias, necesito acompañar ese liderazgo en poder hacer el cambio y solo para ello necesito mantenerme en la ruta electoral. Y esto es vital. Por eso hablé del dato de la participación. Si la participación cae, las posibilidades de triunfo de Maduro aumentan. Si la participación electoral es alta, las posibilidades de triunfo de la oposición se mantienen. ¿Ok? Y este yo creo que va a ser el indicador más férreo, más confiable de ver hacia dónde puede estar dirigiéndose la elección. Y el otro tema en la comunicación es entender que un país que estaba despolitizado, que estaba apartado de la política hace un par de años, año y medio incluso, mayo de 2020, bueno, ya vamos a cumplir los 2 años, mayo de 2022, 60% del país decía, no estoy con nadie. Eso ha cambiado, hoy ese 60 es 30%, hoy la energía por oposición es mucho más alta, el oficialismo tiene problemas importantes en la evaluación de gestión de Maduro. Entonces, estás entrando en el último tramo, donde vamos a ver aumento de gasto público, donde vamos a ver obviamente mayor agresividad por parte de algunos voceros hacia candidatos específicos, en donde vamos a ver a la gente diciendo, no me lo calo más, yo quiero votar, yo no voy a agachar más la cabeza, yo voy a votar. Basta de 25 años en donde me has tenido subyugado. Entonces, esto yo creo que son los elementos más importantes que estamos recogiendo en las últimas 2, 3 semanas, no solo en investigación, sino también en la observación directa de estos eventos que están sucediendo en el país, de estos recorridos de parte de los diferentes actores políticos.
Hablemos un poco acerca de esos puntos claves que tú consideras que están en este momento en Venezuela en medio de esta campaña electoral. ¿Qué puede ser definitivo de cara a esas elecciones presidenciales? Mira, un elemento hoy, tú lo decías, es la incertidumbre. La gente piensa, bueno, habrá elección. Eh, Sí. si hay una elección y gana la oposición, habrá una transición pacífica del poder. Si hay una elección, efectivamente se respetará el derecho de la gente de lo que está expresando. Eh, los partidos tendrán los suficientes testigos electorales para tener cobertura en 100%. Estos son elementos que están allí, no necesariamente este último está en la mente del elector. Eh, la gente pensará y quizás comenzará una nueva etapa política en el país, la transición. De hecho, yo creo que estamos cambiando. Yo creo que hay un fine tuning importante por parte del oficialismo y muchos actores comenzando a interpretar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando se pierde el favor popular, se perdió hace rato, eh, y los errores de cálculo, porque los ha habido, han permitido obviamente llegar a una potencia importante por parte de Edmundo González, de María Corina Machado como líder de la oposición, de los actores, de los partidos de la plataforma unitaria que también han puesto su cuota. El, la incertidumbre de la gente termina diciendo, bueno, me toca esperar, me toca acompañar, pero no es una espera, aquí lo curioso, no es una espera desde la depresión, desde sentimientos negativos, es una espera, valga la redundancia en palabra, de esperanza, es una espera que me está diciendo otra cosa, incluso hay esperanza y hay alegría en el sector oficialista que puede renovar su proyecto. Esto no es un fenómeno que esté exclusivo de un grupo político. Ya estamos viendo un tema curioso en este aspecto. Las amenazas, bueno, ¿qué pasa si te arrancan de la mano, te arrancan del horizonte cercano la posibilidad de una elección? ¿Qué pasa si hay un proceso de postergación o suspensión? Esos son elementos porque hacia dónde vas a recanalizar esa energía de la gente que hoy dice quiero votar. O sea, yo creo que esa es la gran interrogante que puede estar hoy recorriendo el país a efectos de análisis hacia dónde quieres efectivamente ir, avanzar si cercenas el derecho de la gente de votar. Ahora, creo que ese pudiese ser un escenario peligroso. Me gustaría que opinaras tú sobre este tema, porque hay un 60-70% de la población que te dice quiero votar y participar en este proceso de cambio. Mira, es peligroso porque, bueno, si de la noche a la mañana dices no hay elección, ¿ok? La postergas, por cualquier razón. No profundicemos en eso ahorita. ¿Hacia dónde diriges la gente si no le das una nueva fecha? ¿Ya? La gente se va a subir en la desesperación. Se activa esa ola migratoria, o sea, que ya tenemos detectada. O sea, cerca de 12% del país piensa que si no gana incluso el candidato de su preferencia, se iría del país en el corto plazo. Se activarían justamente por una situación de suspensión, se activarían estos procesos migratorios, porque esto es un problema para la región. Tienes otra situación. Ah, ¿Hacia dónde efectivamente canalizar un proceso de gobernabilidad en función de que claramente la gente quiere votar? Y quizás yo creo que el acto de madurez política más importante es cómo la oposición, cómo la plataforma unitaria puede mantenerse cohesionada en torno a un proyecto político que ganó unas primarias. ¿Ok? Porque muchos dirán, bueno, suspendida la elección o postergada, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos oportunidad de tener un nuevo candidato? ¿No tenemos oportunidad de tener un nuevo candidato? Acá aquí entran muchas interrogantes que no es complicar la discusión porque tendríamos que estar hablando por lo menos un par de horas porque esto es información en desarrollo, pero eso implica entender claro, tener claro los escenarios y esos escenarios, cuáles son las rutas de acción para tratar de lograr el objetivo efectivamente de que haya cambio político en el país. No, y es que todas esas interrogantes que te planteas las compartimos y en parte son respuestas también ante tantas situaciones y escenarios de incertidumbre. Osvaldo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Seguiremos monitoreando estas noticias en desarrollo. Feliz día para ti. Feliz día, Marjorie, y feliz semana para todos. Era Osvaldo Ramírez, consultor político venezolano.